presencia, tu Espíritu Santo sobre ella, Señor, y querer decirte que estamos muy atentos, muy apercibidos de lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por este banquete que nos has traído, Señor, y estamos muy ansiosos por recibirlo, mi Rey. Bendice a Marcela y a su familia, Señor. Gracias por su vida. Úsala en gran manera, Señor. Amén y amén. Amén. Gracias, Perita. Bueno, gloria a Dios. ¿Cuántos están felices de tener una nueva oportunidad de estar en la casa del Señor, de escuchar palabra de Dios, de venir a danzar, a alabar, exaltar el nombre del Señor? Porque Dios está acá, amén. La presencia de Dios está acá. Yo lo creo y yo sé que usted también lo cree. Bueno, póngase en pie. Y abra su espada, la espada poderosa. ¿Sí se vinieron armados o no? Eso. Listo. Vamos a ir a el profeta menor, profeta Oseas, capítulo 14. Les voy a dar 5 minuticos mientras lo encuentran. Gloria a Dios. Profeta menor Oseas, casi como llegando al Nuevo Testamento. Oseas capítulo 14, versículo 4. Amén, ¿estamos todos allí? Gloria a Dios. Y dice la preciosa palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como el lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Versículo 7: volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Amén. Gloria a Dios. Cierra sus ojitos allí, vamos a hacer una oración una vez más. Pídele al Señor que sea hablando a su vida y que por su misericordia use mi boca para traer respuesta a su vida. Amén. Padre precioso, maravilloso Rey, en este momento nos presentamos delante de ti, mi Dios, para que seas tú abriendo nuestro entendimiento, Señor, Padre de la gloria, para que esta palabra que tú permites que se exponga el día de hoy dé mucho fruto, Señor. Que esa palabra no caiga en tierra, Padre celestial, al contrario, Señor, que quede incrustada en cada corazón, precioso Dios. Coloca expectativa, hambre y sed de tu palabra, Señor. Quita toda distracción, Señor, todo problema o toda preocupación, Padre, que cada uno podamos darte el primer lugar en este momento y en esta hora. Te damos libertad, Espíritu Santo, para que tú te muevas como tú quieres, que seas tú ministrando y hablando a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, vamos a hablar de uno de los profetas menores, que es el profeta Oseas. Vamos a dar como un paseo por este libro, para poder entender el propósito por el cual Dios lo usó para traer palabra al pueblo. Entonces, vemos que Oseas es uno de los profetas menores y que uno de los significados es que Jehová es ayuda o salvación. Ese es el significado de Oseas, ¿sí? Del nombre de Oseas, que Jehová es ayuda o salvación. Es un profeta que más o menos profetizó en el año 722 a.C. Nunca los años son
exactitud, siempre varían según las personas o los escritores que escriben sobre cada uno de ellos. El profeta Oseas, profetizó para el reino del norte, es decir, para Israel. En ciertas circunstancias también profetizó para el reino del sur, es decir, Judá. Es importante que nos ubiquemos un poco también como en el mapa, para que ustedes puedan ubicar dónde está el reino del norte, el reino del sur, y a raíz de eso también vamos a entender muchas cosas que suceden al día de hoy. A raíz de eso vamos a entender cuál es la situación actual del pueblo de Israel. Ustedes saben que Israel es nuestro reloj, ¿sí sabían eso? Que las cosas que van sucediendo con el pueblo de Dios, que es Israel, nos afecta a nosotros como gentiles. Nosotros somos los gentiles. Cuando usted lee la palabra y encuentra un texto que dice a los gentiles somos usted y yo. Y el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Pero a medida que suceden cosas, es decir, cuando Israel se pudo fundar como un estado, ahí se inició algo muy importante para nosotros como los gentiles. Quiere decir que la cuenta ya es regresiva para la venida de Cristo, porque esa es una de las señales, ¿sí? Que una vez que Israel se fundara como estado, porque ellos no eran estado, no aparecían ni siquiera en el mapa, pero en 1948 así sucedió. Y a raíz de ello ya empezó la cuenta regresiva, porque dice la palabra que cuando florece el Líbano, cuando florece la higuera, quiere decir que ya está cerca la venida del Señor. Cuando florece, es decir, cuando ellos se constituyen como Estado, ya empieza la cuenta regresiva. O sea, nosotros tenemos los segundos contaditos, ya estamos en los puntos suspensivos de que venga el Señor. Dice que esa generación no pasará. Después, más o menos, ¿cuánto dura una generación? Unos 70, 80 años, ¿cierto? Más o menos. Y ahora el tiempo de vida es de 70, 80 años. Entonces dice que desde ese tiempo, de que fue fundada Israel, dice, esa generación no pasará. Y fue más o menos en 1948. Usted haga más o menos su cálculo. O sea, Cristo viene pronto, amén. O sea, no solamente es porque lo digamos acá, sino que las escrituras también lo señalan y lo afirman. Bueno, entonces, la parte verdecita es Israel, el reino del norte. Es importante entender esto porque cuando usted va a leer la palabra de Dios, y más en los profetas, se va a encontrar muchas veces que dice el reino del norte, el reino del sur. Entonces es importante entender para que haya una mayor claridad al leer la palabra. Verde, Israel, o sea, el reino del norte, y lo morado, el reino del sur, que es Judá, su capital, Samaria, ¿sí? Entonces, el profeta Oseas lanzó palabra de parte de Dios para el reino del norte, es decir, para Israel. En ocasiones también el Señor lo usó para traer palabra para el reino del sur, o sea, Judá. ¡Qué tremendo! Entonces, ya ubicándonos en la parte geográfica, si usted se da cuenta, acá está Israel. Vamos a ver el mapa mundi, ¿no? Arriba. Ese puntico rojo es Israel. Entonces, si usted se da cuenta, es algo muy, muy pequeño. Es pequeño, pero aún así Dios escogió esa parte geográfica tan pequeña, la escogió. Ese es el pueblo de Dios. Pudo haber sido Colombia, pudo haber sido Brasil, pudo haber sido Rusia, cualquier otro, ¿sí? Pero a Dios le plació escoger a Israel. Entonces vemos acá en la parte naranja, ahí está Israel, y pegadito a Israel está Gaza. ¿Han escuchado la franja de Gaza? Todos los días, ¿no? La lucha tan tremenda que hay, los conflictos que hay. Entonces es radicado ahí, en esa parte del mundo, por decirlo así, está ahí está ubicado, y de ahí se derivan muchas cosas. Entonces, profeta Oseas, un hombre usado por Dios, Dios lo toma. Qué tremendo, porque el profeta y los profetas que aparecen en la palabra de Dios siempre dicen, palabra que vino a mí de Jehová, ¿cierto? Y eso es fuerte. Decir que Dios le habló directamente y que me paro acá y estoy segura de que Dios trajo esa palabra y que yo la voy a lanzar, es fuerte. Hoy en día, pues vemos que muchos usan el nombre del Señor, pero no es directamente palabra de Dios, si usted se da cuenta, sino simplemente dice, bueno, el Señor me dijo, pero vaya uno a saber si realmente el Señor sí le dijo o no le dijo. Pero en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo. No estaba el Espíritu Santo como lo está ahora, que está en todo momento, en todo lugar, y
que está ahí con usted, la presencia del Espíritu Santo. En ese tiempo no, era solamente por lapsos de tiempo que venía el Espíritu de Jehová sobre la persona, en este caso sobre el profeta, y ahí era donde le entregaba el mensaje. Entonces vamos a ver qué es un profeta para poder entender más sobre el tema. Profeta, persona llamada por Dios para que hable en su nombre, en calidad de mensajero de Dios. El profeta recibe mandamientos, profecías y revelaciones de él. La responsabilidad del profeta consiste en hacer conocer a la humanidad la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios. Ponga atención, ¿cuál es la responsabilidad de un profeta, no? Hacer conocer la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios y demostrar el significado que tienen sus tratos con ellos. El profeta denuncia el pecado. Tremendo. A nosotros no nos gusta que nos digan cuál es nuestro pecado, como que, háblele a él. O muchas veces el predicador está hablando y, eso es para fulanito, pero para mí no es. Y tremendo, porque una de las características del profeta es que denuncia el pecado. Y lastimosamente hoy en día y en nuestros tiempos, un profeta no viene a decirle aquí cuál es el pecado, sino le dice, te va a ir bien, vas a ser prosperado, te va a llegar casa, te va a llegar carro. Ahora, hoy en día, son pocos los profetas que realmente son de Dios y que tienen temor de Dios. Pero la mayoría simplemente están buscando, tal vez, lucrarse, ¿no? Bueno, denuncia el pecado y preside sus consecuencias. Es predicador de rectitud. En algunas ocasiones puede recibir inspiración para predecir el futuro en beneficio del ser humano. No obstante, su responsabilidad primordial es la de dar testimonio de Cristo. Amén. Cuando venga de pronto un profeta y usted tenga la oportunidad de estar al lado de un profeta, acuérdese de esto, de estas características. Y allí usted va a poder discernir realmente si es una persona que está hablando de parte de Dios o realmente no hay temor de Dios en él. Entonces es importante, ya viendo cuál es la función del profeta, eso es lo que hacía Oseas, denunciar el pecado. Capaz que muchos quedaban en silencio y había iniquidad, había pecado, había idolatría, pero ninguno decía nada. Pero el profeta Oseas sí fue osado y se lanzó y empezó a denunciar el pecado. Él no se quedó quieto. Muchos de nosotros a veces nos quedamos quietos ante muchas adversidades y pasan muchas cosas y no decimos nada y no hacemos nada. Pero el profeta sí se levantó, decidió levantarse para empezar a dar predicciones al pueblo de que venía un juicio, de que era la hora de volverse a Dios. ¿Cuál era la situación del pueblo en ese tiempo? La situación de Israel. Siendo el pueblo de Dios, siendo su perla preciosa, lo más amado, ¿sí? Todo lo que Dios hizo con ellos. ¿Cuál era la situación actual del pueblo? Dice que estaban en infidelidad. También que se apartaron de Jehová. Había ingratitud de parte del pueblo hacia Dios. Y también había idolatría. Y había obstinación. ¿Qué es obstinación? Es ser terco, falsa convicción o terquedad. Una persona que tiene un pensamiento que es equivocado, pero persiste y no quiere cambiar. Eso es ser obstinado. Entonces, esas eran las características que tenía el pueblo en ese tiempo. Al ver tantas cosas grandes que hizo Dios con ellos, ¿sí? Tantos milagros que ellos pudieron observar de parte de Dios, mas sin embargo, llegaron a un punto que estaban así, en infidelidad, en idolatría, en obstinación, a pesar de que ya habían recibido tanto de parte de Dios. Y no solamente Oseas habla de esto, muchos profetas hablan de ello, tanto los mayores como los menores hablan de esa infidelidad y de esa situación del pueblo. Dios siempre los llamaba con cuerdas de amor, siempre. Fue en cantidad de años que Dios estuvo llamándolos. Oiga, vuélvasen al arrepentimiento, vuélvasen a mí, conózcame, búsquenme en intimidad, dejen toda idolatría a un lado y vuélvasen a mí. Mas sin embargo, el pueblo estaba obstinado. Y dése cuenta que no estamos hablando de otro pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios.
Y yo pensaba y meditaba, yo decía, Dios mío, nosotros somos el pueblo de Dios. Y capaz que esas características las tenemos nosotros. ¿O me equivoco? Nosotros podemos tener esas características, no estamos tan lejos de esas características que tenía el pueblo de Dios. El simple hecho de venir a la iglesia no quiere decir que no puedo tener esas características. En algún momento hemos llegado a tenerlas. Pero lo más lindo y hermoso es que Dios siempre va a usar a alguien, Dios siempre va a levantar a alguien para llamarnos, para atraernos, amén, para empezar nuevamente con Dios. Gloria a Dios. Aparte de las características que tenían los profetas en ese tiempo, otra característica importante era que los profetas también tenían que vivir la profecía. Tremendo, ¿no? Entonces no era solamente decir por decir, no, ellos tenían que vivir la profecía. Y lo vamos a ver en Oseas capítulo 1. Listo, estamos allí, vamos a leer a partir del versículo 2. Dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Tremendo eso, ¿no? Entonces no era solamente ir a decir, uy, ustedes están mal con Dios, están adorando a otros dioses. No era simplemente eso, sino decía, vaya, tómese una mujer fornicaria y aparte de todo tenga hijos con ella, ¿sí? Entonces yo decía, Dios mío, eso es fuerte. Entonces no cualquier profeta se levantaba en ese tiempo, porque sabía que tenía que vivir la profecía. Y Dios le da ese mandato, ve y búscate una mujer fornicaria, y aparte de eso, pues una familia que también se componía por hijos. Y dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Tremendo. Entonces, tremendo esta parte. Dios quiere hacer como una metáfora, como una similitud, como empezar a igualar para que el pueblo entendiese cuál era la situación. Y por eso le dice, ve y busca una mujer fornicaria, porque mi pueblo está fornicando y porque mi pueblo se está apartando de mi presencia, ¿sí? Fornicando quiere decir que no le estaba siendo fiel, que estaba buscando otro tipo de adoraciones, que estaba entregándose a otro tipo de pasiones. Y así estaba el pueblo de Dios. En ese tiempo así estaba el pueblo de Dios. Y lo más tremendo también es que a raíz de ese pacto, porque cuando Oseas va y la toma, obviamente pues hay un pacto y se casa con ella, ¿sí? Entran en el matrimonio, hay un pacto ahí fuerte. Entonces así mismo pasa con nosotros. Dios nos tomó a nosotros, aún siendo con las características de ¿quién? De Gomer, que era la esposa, ¿sí? Aún así Dios nos toma también y decide ¿qué? Hacer un pacto con nosotros, como su pueblo, como su iglesia. Y si usted se pone a pensar, y bueno, los caballeros, yo creo que si Dios le da una orden de esas, usted no se va a ir a casar con una mujer con esas características, ¿o sí? Realmente no. Usted quiere casar con una niña que pues sea guardada, que busque de Dios, ¿cierto? Que sea bien. Pero en este caso fue diferente. Usted busca lo mejor, pero en este caso fue diferente. Podemos decir que como que lo peorcito, ¿sí? Esta mujer que era Gomer, le dice el Señor, ve y tómala y cásate con ella. Y así mismo Dios hace con nosotros. Esa Gomer, esa mujer, éramos nosotros. Y Dios dice, los tomo, ¿sí? los limpio y voy a hacer un pacto eterno con ellos. Hace un pacto para toda la eternidad con el pueblo de Dios, con nosotros que somos su pueblo. Entonces, ¿cuándo yo valoro esto? Cuando soy consciente de la condición de la que Dios me sacó. Porque si no hay conciencia de la condición de dónde me sacó Dios, pues es como si, bueno, listo, sí, Dios me tomó y me limpió y ya, pero no hay una pasión
pasión, no hay un fuego en el corazón por agradarle, por buscarle, por entrar en intimidad con Él. Pero cuando yo soy consciente de quién era yo y de dónde me sacó el Señor, ay hermano, nos metemos en lo sobrenatural, nos metemos en lo que Dios quiere que nos metamos. Amén. Entonces, ese pueblo, esa característica la teníamos nosotros, mas sin embargo Dios dijo, quiero hacer un pacto con ellos, quiero tomarlos, a pesar de su infidelidad, a pesar de que no tienen tal vez las características que Dios quisiera, mas sin embargo dice, yo quiero tomarlos, quiero que sean mi pueblo y lo reconoceré como mi pueblo, porque nosotros no éramos nada, estábamos distantes de un Dios verdadero. Lo conocíamos, pero es como dice Job, de oídas, simplemente. Pero Dios quiere que entremos en intimidad. Cuando hay un matrimonio, ¿qué pasa? Hay intimidad. Y ese tipo de intimidad es la que Dios quiere con cada uno de nosotros. Porque cuando hay un matrimonio, cada quien no es por su lado, no. Hay intimidad también de las cosas que se van a emprender, de las cosas que se van a hacer, ¿sí? Y hay el otro tipo de intimidad por la cual es una simbología de lo que Dios también quiere con nosotros. Y a raíz de esa intimidad vienen los hijos, ¿verdad? En este caso, para con Dios va a venir un fruto. Cuando hay esa intimidad que Dios quiere, viene el fruto, que es lo más hermoso y que es lo más precioso. Pero solamente lo vamos a encontrar cuando tenemos ese tipo de intimidad. Posteriormente de eso, después de que Oseas toma a Gomer, vienen 3 hijos, viene un fruto. Y hago así porque más adelante van a entender por qué. Porque digo que 3 hijos o por qué viene un fruto. Vamos a leer en el versículo 4 de Oseas capítulo 1. Y le dijo Jehová, el 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Jezreel. De Israel, perdón. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Entonces, a raíz de ese pacto que se realizó, vienen 3 hijos. El uno es Jezreel, que significa anuncio de juicio o juicio venidero. ¿Quién quisiera ese significado para un hijo? Nadie. Mas sin embargo el Señor le dice, ponle así, ponle Jezreel. Anuncio de juicio o juicio venidero. Posteriormente viene el segundo hijo, se llama Lo-ruhamah, que significa alguien que nunca conoció el amor de un padre. Tremendo. Israel sería entregado a sus enemigos. Ese es el significado del segundo hijo. Después viene el tercero, Lo-ammi, que significa uno que no pertenece a mí. Qué dolor, porque el fruto que hubo allí pues no fue el más deseado. Significa porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Tremendo. Y se supone que ya había pasado pues un tiempo, ¿no? Porque ya habían 2 hijos anteriores y venía el tercero, pero podría decir uno, en vez de mejorar, como que pues iba en decadencia, ¿cierto? Y el tercero es muy fuerte, dice, uno que no pertenece a mí. Y esas características de cada uno de esos hijos eran las características del pueblo de Dios. Primero, siempre Dios les hablaba, antes de enviar algún juicio, algún castigo, siempre les hacía un anuncio. Esa era la misericordia de Dios. En segundo lugar, el significado, alguien que nunca conoció el amor de un padre, y así estaba el pueblo de Dios. No reconocían el amor de Dios, no reconocían el amor de su padre. Por ende, el pueblo iba a ser entregado a los enemigos. Y el tercero, uno que no pertenece a mí. Y el Señor dice, vosotros no sois mi pueblo. Yo ya no los voy a reconocer como mi pueblo.
yo decía, fuerte, que Dios le diga a la niña de sus ojos que es Israel, ya no te voy a reconocer como mi pueblo. Es bastante duro. Tal sería la obstinación y tal sería el pecado, ¿sí? Para que Dios llegase a decir eso, ya no los voy a reconocer como mi pueblo. No reconocieron el amor tan grande que yo les di. Es fuerte. Posteriormente, cuando usted, estudia el libro de Oseas, se da cuenta que esos hijos no eran hijos de Oseas. Gomer estaba siendo infiel. Esos hijos fueron raíz de un adulterio. Ninguno de ellos era hijos de Oseas. Entonces yo decía, fuerte porque el Señor nos toma, hace el pacto con nosotros, nos limpia, nos da promesas de vida eterna. Mas sin embargo, ¿qué pasó con Gomer? Siguió con ese pasado que ella traía, pero ya no era fornicaria, no, ya era adúltera. Y estaba adulterando, sabiendo que había un pacto, sabiendo que había alguien que la había aceptado así como estaba, en la condición en la que ella estaba. Mas sin embargo ella no valoró eso y siguió por el mismo camino, en el adulterio. Y a raíz de ese adulterio, pues vinieron los hijos. Tremenda esa parte. Yo decía, uy, Dios mío. Y a veces uno dice, eso fue allá. No, hermano, eso también es para el pueblo de Dios. Nosotros somos su pueblo y decía, Dios mío, sí. El fruto que muchas veces yo doy no es el deseado. El fruto que yo a veces, y eso sí lo doy, no es grato a ti, porque tiene muchas de esas características. Con las acciones que yo tengo para con Dios, estoy dando esas características. Entonces, fuerte para Oseas, ¿no? Oseas darse cuenta que su esposa, que su mujer está siendo infiel y que a raíz de eso hay hijos. Si es fuerte para Oseas, ¿cuánto más para Dios? Esa es la condición de Dios, y por eso Dios le dice a Oseas, quiero que vivas la situación que yo estoy viviendo con mi pueblo. Eso que tú estás sintiendo, yo también lo estoy sintiendo. Como creador del universo, como el creador de cada uno de ellos, como creador de mi pueblo, yo también lo estoy sintiendo. Entonces, que Dios nos ayude, tremendo, ¿no? Porque es fuerte. Yo no quisiera estar en los zapatos de Oseas, pero Dios sí está en esos zapatos, en los zapatos de Oseas. Que Dios nos ayude. Bueno, después Gomer, que es la esposa de Oseas, decide irse. Deja a su esposo, deja a esos 3 hijos y decide irse. Y se va así, sin más descaro. Después de que ya tuvo esos 3 hijos, ella decide irse y empieza una vida de esclavitud. Cuando Oseas decide ir a buscar a Gomer nuevamente, empieza a buscarla en el pueblo y no la encuentra. Pero después la encuentra con trapos viejos, mendigando una moneda, y descubre que es una esclava. Gomer, que tenía todo, que tenía su esposo, que tenía una familia, decide irse en busca de sus amantes, dice la palabra de Dios. Lo describe así, en busca de sus amantes, decide irse y decide tener una vida de esclavitud. Y uno piensa y uno dice, uy, pero ¿cómo? O sea, es que esa Gomer también, ¿sí? Si lo tenía todo, si estaba bien con su familia, pues ¿cómo se va a ir? Hermano, eso no está lejos de nuestra realidad. No está lejos de nuestra realidad. Con Dios nosotros lo tenemos todo. Y hemos visto favores de Dios. Alce la mano si ha visto favores de Dios. Yo he visto favores de Dios. Pero ¿saben? Muchas veces el pueblo de Dios se comporta así, como Gomer, que decide irse mejor a mendigar, a volverse a colocar esos trapos sucios y a vivir una vida de esclavitud. Tremendo, ¿no? Entonces es importante que nosotros, como pueblo de Dios, valoremos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Toda la inversión que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, todo lo que Dios nos ha entregado, todos sus regalos, todos sus beneficios, y aún si no nos diese nada, nos
nosotros debemos amarle por lo que Él es. Amén. No por lo que Él hace, aunque Él hace muchas cosas por usted y por mí, pero debemos amarle por lo que Él es. Amén. Tremendo. Y no llegar como esta mujer a alejarnos, al ver tantas cosas de parte de Dios y llegar a alejarnos no es lo debido. Ubíquese en el capítulo 2, por favor. Y mire lo que dice Oseas en el versículo 5, capítulo 2, versículo 5. ¿Estamos allí? Dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con cetro y no hallará sus caminos. Versículo 7. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Tremendo. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino, el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a Baal. Si nos damos cuenta, a la luz de la palabra dice que ella lo tenía todo. Y habla de mosto, habla de aceite, habla de vino, trigo, porque esas cosas eran muy importantes para el pueblo de Israel, porque de ahí se derivaba la economía y muchas cosas. Por eso siempre en la palabra de Dios vamos a encontrar esas cosas como el trigo, el vino, el aceite, ¿sí? Y dice que si era tan importante, pero Gomer lo tenía en su casa, ella decidió dejar todo eso. Más sin embargo dice, por amor, Dios dice que yo la cercaré. Mira el amor de Dios tan grande por su pueblo. Mira el amor de Dios. Yo la cercaré y no voy a permitir que se salga. No voy a permitir que se aleje. Yo la voy a acercar y ella va a entender y va a decir, oiga, sí, mejor me iba con mi primer marido, que él me daba todo eso. Mejor me volveré. Y lo más tremendo también es que dice que ella iba en busca de los amantes, pero dice que ¿qué? No los encontraba, aunque ella ya era, diestra en eso, ¿no? Pero no los encontraba. Ahí dice la palabra, no los encontraba. Entonces, qué tremendo, porque muchas veces Dios necesita acercarnos a nosotros. Y ese es el amor de Dios. Yo quiero que usted entienda eso. Cuando a veces las cosas no se le dan, hermano, es el amor de Dios. Cuando a veces usted está pasando por pruebas o dificultades, es el amor de Dios. Pero nosotros no lo entendemos así en ese momento. Nosotros, ay, Dios mío, pero ¿será que qué está pasando? Sí, porque a mí. Bueno, en fin, cantidad de cosas que decimos. Mas, sin embargo, es el amor de Dios cuidándonos, cercándonos. Así como dicen por ahí, como que la gallinita cuidando a sus pollitos para que no se salgan del nido. Así mismo pasa acá. Y el versículo 14 de ese mismo capítulo 2, dice, pero he aquí que yo la traeré y la llevaré ¿a dónde? Y hablaré a su corazón. Dios mío, muchas veces necesitamos pasar por ese desierto. Porque si todo está bien, usted no busca a Dios. Lastimosamente es así. Si todo está bien en su vida, usted no busca a Dios, y se lo aseguro. Porque muchas veces nosotros cuando vamos a predicarle a alguien, como que buscamos el lado, como que por dónde, si es por la salud, y hermano, mire, es por ahí, por ese lado. Si es la economía, pues buscamos por la economía. Pero si la persona está bien, esa persona muy difícilmente va a recibir la palabra de Dios. Esa persona endurece su corazón y dice, no, pero yo estoy bien, no me falta nada, no tengo necesidad de nada, entonces no necesito de Dios. Yo creo que estoy bien con Dios, porque Dios me bendice. Pero no es así. Muchas veces nosotros necesitamos pasar por un desierto. Es necesario los desiertos. ¿Por qué? Porque en el desierto yo entro en intimidad con Dios. Sí o sí, hermano. Cuando usted está en prueba, Dios mío, usted va y se postra delante del Señor.
y derrama su corazón delante de Dios. Entonces, el desierto me ayuda a entrar en intimidad con Dios. El desierto hace que yo pueda crecer espiritualmente. Y el desierto también va a permitir que yo le dé gloria y honra a Él cuando Dios me saca del desierto. Amén. Entonces, es importante. Y acá el Señor dice, bueno, he aquí yo la traeré, pero la llevaré al desierto. Voy a hablarle a su corazón. En Moisés también nos damos cuenta de esta palabra, es importante. En el desierto, Dios llamó a Moisés, ¿cierto? Y en el desierto fue donde lo capacitó, y en el desierto fue donde se armó, ¿sí? De todas esas cosas que iba a necesitar para más adelante, para libertar su pueblo. Entonces, ¿es importante los desiertos? Sí. ¿No quisiéramos pasar por ellos? No. Pero los necesitamos, hermano. Y saber que nuestra estadía aquí es en un abrir y cerrar de ojos. Pero que si nosotros logramos pasar por ese desierto con longanimidad, con altura, hermano, el fruto va a ser muy grande. Va a ser muy grande. Y lo más tremendo es que, bueno, nosotros somos pasajeros acá en esta tierra. Somos extranjeros. Nuestra ciudadanía es celestial. Siempre que esté pasando por un desierto, diga, esto es momentáneo, esto es pasajero, porque mi ciudadanía es celestial, porque yo sé a dónde voy. Y una eternidad, pues obviamente, voy a estar en la presencia del Señor. Amén. Ese es el mayor deseo y ese es el mayor anhelo. Vamos a ver el sueño de Dios. Vamos a ver en el versículo 19 qué nos dice. No deje atrás la visión que le transmití de Gomer para poder leer este versículo. ¿Cuál es el sueño de Dios con su pueblo, con usted, con su iglesia, con la novia? ¿Cuál es el deseo? Dice el versículo 19, ¿está allí? ¿Sí? Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás a Jehová. ¡Qué tremendo esto! Solamente son palabras de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama, no importando nuestra condición, de un Dios que dice, no importa, te has portado mal, hay idolatría, hay infidelidad, has pecado contra mí, no importa, pero ven porque yo te quiero desposar. Yo quiero que estés conmigo por siempre, dice ahí la palabra, dice, te desposaré conmigo para siempre. O sea, Dios te ama tanto, iglesia, Dios te desea tanto, me desea tanto a mí, pero es importante que usted lo crea. Porque si usted no lo cree, esto no va a cobrar vida. Pero si yo creo realmente que Dios me ama, me desea, que anhela estar conmigo, esta palabra va a cobrar vida. Va a cobrar vida en cada uno de nosotros. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Yo recibo esto. Ser fiel para con Dios. Ser fiel, no importando la circunstancia, no importando la adversidad, no importando la prueba, no importando ni el estado de ánimo, hermano. Porque empezando por ahí, con el estado de ánimo, mire, somos infieles. Con el estado de ánimo. Porque el día amaneció tal así, entonces lloviendo, bueno, qué sé yo, entonces ya uno como que se cae y ya. Con algo tan sencillo. Pero mire, Dios, dice la palabra que Dios no nos ha colocado algo que nosotros no podamos soportar en cuanto a las pruebas y las adversidades. Y yo recibo eso, ser fiel. No importa la circunstancia, ser fiel para con Dios, porque Dios lo dio todo por mí. Porque siendo con esas características de Gomer, las que acabamos de ver, Dios dice, no importa, te traigo nuevamente a mi presencia, te atraigo con puertas de amor, eres mío, me perteneces y te voy a desposar y te voy a volver a limpiar. Qué lindo es Dios. Denle un aplauso al Señor. Si cree que Él lo merece, denle un aplauso al Señor. Entonces, sigamos con la diapositiva, por favor. Vamos a ubicarnos
encontramos en el capítulo 3. Cuando nos volvemos a Él. Qué tremendo. Es importante. Los profetas siempre hablaban al pueblo de Israel para que se volviesen a Él. Siempre hacían un llamado al arrepentimiento. Pero casi la mayoría de la palabra, si usted se da cuenta, desde Génesis y Apocalipsis, habla de ese llamado: vuélvete a mí, arrepiéntete, búscame. Y hay un tope donde el pueblo podemos decirlo, se pone bien delante de Dios, pero ¿qué pasa después? Vuelve otra vez para atrás, vuelve y cae, vuelve y pierde. Y otra vez Dios levanta a otro profeta o levanta a otra persona para decirle: vuélvete a mí. Y son incontables esas veces que Dios siempre levanta a alguien. Son innumerables esas veces que Dios levanta a una persona para hacernos un llamado. Tremendo. Y eso también es una demostración de amor de parte de Dios. Que Dios no se cansa, que Dios sigue buscándote, que Dios sigue buscando tu corazón. Dios no se cansa, a pesar de que nosotros sí flaqueamos y le fallamos, pero el Señor siempre sigue insistiendo. Y eso es grande, amén. Y es importante que usted y yo lo valoremos. Capítulo 3, del versículo 2. Dice: entonces el Señor, esta es otra versión, dice: entonces el Señor me dijo: ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Esto ilustrará que el Señor aún ama a Israel, aun cuando se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Así que la recuperé pagando 15 piezas de plata, 5 canastas de cebada y una medida de vino. Entonces le dije: tienes que vivir en mi casa por muchos días y dejar la prostitución. En la Reina Valera dice lo siguiente: la compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada, y le dije: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Entonces, Gomer es redimida. A pesar de que ella violó el primer pacto, Oseas va en busca de ella y la redime. Paga por ella otra vez, porque ya la había tomado en un principio. Pero recuerdan que les dije que ella se fue y abandonó todo. Mas sin embargo, Oseas vuelve, la busca y ahora la redime. Y el Señor hace eso con su pueblo. Nos ha redimido, nos ha tomado y ha pagado por nosotros, por el pueblo de Dios, por usted y por mí. Dios ha pagado un precio muy grande. Usted sabe cuál es, amén, que es su preciosa sangre. Entonces Él lo da todo. Pero ¿sabe qué le dice Dios a su pueblo? Quiero que mores en mi casa por siempre, por muchos días. Quiero que estés en mi casa. Quiero que seas fiel. Quiero que dejes la infidelidad. Y también quiero que valores todo lo que yo te doy. Porque si recuerda, él, Oseas, el esposo, le daba todo. Tenía su vino, tenía su aceite, tenía su trigo, no tenía falta de nada. Y así estamos nosotros para con Dios cuando estamos con Dios. No tenemos falta de nada porque Él es el dueño de todo. Porque Él es el dueño de todo. Y si tengo necesidad de algo, pues se lo pido a Él. Pero no tengo que ir a buscar en otro lugar, como lo hizo Gomer, que decidió dejar todo y salir. Y salir en busca de sus amantes, y salir en busca de obtener lo que ya tenía en la casa. Entonces yo quiero que esto quede muy claro. Usted lo tiene todo cuando está con Dios. No busque en otro lugar. No busque en otro lugar. Porque en Dios lo tenemos todo. ¿Amén? Simplemente que muchas veces nosotros no pedimos. Simplemente que nosotros muchas veces no sabemos pedir. ¿Sí? Pero es importante que sepamos eso, que con Dios lo tenemos todo, y que ese sacrificio que Dios ha hecho en la cruz no fue en vano, hermano. No fue en vano. Cuando yo tomo esa palabra y digo, Señor, tú me tomaste, tú me limpiaste,
y pagaste un precio tan caro que fue la vida, la sangre tipifica vida, del Señor Jesucristo. Yo tengo que aprender a valorar eso. Amén. Y mi vida tiene que ser un reflejo de ese precio y de ese sacrificio que hizo Cristo por usted y por mí. Ahora pregúntese usted, ¿tiene características de ese pueblo infiel? ¿Tiene características de Gomer? Cuando estudiábamos esto, muchas veces decíamos, sí, eso fue allá. Y uy, tremenda esa mujer, ¿cómo era? Pero nosotros no estamos tan lejos de eso. No estamos tan lejos de esas características. Pero lo más lindo es que Dios nos toma. Amén. Y que quiere desposarse con nosotros, que quiere tomarnos. Amén. Y que quiere que nosotros hagamos un pacto con Él, pero con un pacto para la eternidad. Lo más importante de esto es que usted entienda el amor tan grande de Dios para con nosotros. Amén. Que usted pueda valorar el amor tan grande de Dios para con cada uno de nosotros. Porque Dios, lo hablábamos ayer, Dios no necesita de nosotros. No necesita de nosotros porque Él sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Mas sin embargo Dios sigue persiguiéndonos. Mas sin embargo Dios sigue detrás de nosotros, conquistándonos. Porque esas son muestras de amor. Son detalles de amor. Amén. Entonces, usted cuando alguien le entrega algo, un regalo bien precioso y se esmera y se le entrega a esa persona y esa persona dice gracias y lo deja ahí, ¿usted cómo se siente? Se siente muy feo, diría por ahí, se siente muy gacho, se siente muy feo. Pero cuando usted lo toma y lo valora y lo estapa y hay expectativa y lo guarda y lo atesora, esa otra persona se siente muy feliz porque lo hizo a usted feliz. Así mismo pasa con Dios. Cuando usted toma los regalos de parte de Dios y valora eso que Dios hizo por usted y por mí y lo atesora y lo guarda, Dios se siente feliz. En vano no envié a mi hijo a la cruz. En vano no lo hice. ¿Por qué? Porque ese me cree. Y ese valora ese sacrificio, y ese me sigue, y ese me busca. Y no estamos exentos de cometer errores. Sí, los vamos a cometer, porque somos humanos, no somos perfectos. Pero el hecho de que cometamos esos errores hace que yo tenga esa necesidad de Dios. Amén. Hace que yo empiece a buscar de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Tremendo. Es curioso que Dios da estas características de su pueblo y usted y yo somos su pueblo. Dios por medio de los profetas llama al arrepentimiento, a volvernos a Él por su amor, mas no por su conveniencia. Muchos buscamos a Dios por conveniencia, aunque tal vez decimos no, pero yo lo busco porque lo amo. Pero para Dios no hay nada escondido. Dios escudriña el corazón. Usted ha escuchado que si me alejo de Dios me empieza a ir mal. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿está buscando a Dios para que le vaya bien? ¿O está buscando a Dios porque quiere tener una conveniencia o una finalidad? Esa no es la verdadera motivación. Usted debe buscar a Dios por amor. Por amor. Un matrimonio donde la esposa no está enamorada, ¿qué pasa? Se acaban. Se enfría, se muere y realmente la convivencia no es agradable. Pero un matrimonio donde la esposa está enamorada es un matrimonio muy hermoso, es un matrimonio muy precioso, ¿sí? Hay detalles, hay demostraciones de amor. Así mismo pasa con su pueblo y así mismo pasa con su iglesia. Que la esposa pueda tener detalles para con el esposo, que usted pueda tener detalles de amor para con Dios. Porque siempre decimos, bueno, Señor, necesito, dame esto, uno, lo otro. Pero tú, ¿qué le estás dando al Señor? Cuando vemos todo lo que Dios hizo, en similitud a Oseas y a Gomer, ¿sí? Cuando vemos todo lo que Oseas hizo por Gomer, eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Pero ¿qué estamos dando nosotros también? ¿Qué le estamos dando a Dios? ¿Todo de allá para acá? ¿Y de aquí para allá? También tiene que haber una demostración de amor, porque si no, se va a empezar a enfriar y se va a empezar a
morir. Siguiente. Qué tremendo, dice, cuando nos volvemos a Él. ¿Qué nos dice el Señor después de todo esto? Dice, entonces yo los sanaré de su falta de fe. Dios mío, recibo. ¿Cuánto necesitan? Yo necesito. Entonces yo los sanaré de su falta de fe. Mi amor no tendrá límites. El amor de Dios no tiene límites, hermano. Porque mi enojo habrá desaparecido para siempre. Para siempre. Qué tremendo. Gracias Dios. Gracias Señor. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nos volvemos a Él, cuando me despojo de todo lo que a Dios no le agrada, va a suceder eso. Va a suceder eso. Dios nos va a sanar. Y necesitamos como iglesia ser sanos. Porque aún hay heridas. Porque aún hay resentimientos. Porque aún hay vacíos. Y la iglesia necesita ser sana. Pero simplemente con ir a los pies del Señor, con ir a la cruz, vamos a ser sanos. Eso no es una varita mágica que usted vino a la iglesia y ya, y fue sano. No. Tiene que haber comunión con Dios. Tiene que haber un volver para con Dios. Así Dios nos va a sanar. Y si usted y yo estamos sanos, vamos a sanar a muchos. Pero si usted y yo estamos enfermos, ¿qué vamos a transmitir? Enfermedad. Enfermedad. Y eso sí que se transmite rápido. Cuando hay una papa podrida en un costal, rapidito daña a las otras. ¿Sí? Entonces necesitamos ser sanos. Necesitamos volvernos a Él, al Creador, al que me conoce, al que sabe qué necesidad tengo, para no dañar a los demás, para no dañar a mi familia, que es la que paga, ¿cierto? Sin ir más lejos, mi familia es la que paga, y si yo no me sano, mi familia es la que sufre. Entonces necesitamos ir a la presencia de Dios, pero que eso sea un diario vivir, porque si no vamos a entrar en una religiosidad, y la religiosidad también mata, la religiosidad también enfría, y entramos al conformismo, iglesia. Y en los últimos tiempos, o sea, usted y yo estamos muy propensos a que eso suceda, a un enfriamiento. Pero necesitamos ser sanos para poder sanar a otros. Necesitamos ser vivificados para transmitir vida a otros. Y aprovecho que tengo la oportunidad de estar acá, porque todo esto que he dicho ya está fuera de la prédica, pero es necesario, hermano, es necesario. Dios nos conoce, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Y a usted, más que a nadie, le conviene sanarse. A usted más que nadie, mi hermano. A veces pensamos, uy, si Él necesita, y esa palabra es para Él. No, aplíquela para usted, la aplico para mi vida. Yo necesito ser sano. ¿Por qué? Porque amo a los míos y porque también amo a Dios. Y quiero reflejar algo de lo que Él ha invertido en mí. ¿Está usted de acuerdo? ¿Cree que tenemos que volvernos realmente a Dios? Dios nos hace ese llamado. No importa tu condición, no importa cuántas veces me hayas fallado, no importa si te fuiste tras tus amantes, no importa la condición en la que estabas. Yo quiero desposarme contigo para siempre, para siempre. Y si usted está de acuerdo con eso, cierre sus ojos allí y hable con el Señor, porque Él está aquí. Y el mayor anhelo es que esta palabra haya taladrado su corazón. El mayor anhelo es que esta palabra cause el efecto por el cual Dios me permitió transmitirla. Padre amado, precioso Dios, tú estás en este lugar, Señor. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Nada te es oculto, nada se escapa de tu conocimiento, Señor. Padre, hemos fallado, hemos errado, muchas veces hemos adulterado contra ti, pero tú sigues siendo fiel, tú sigues extendiendo tus brazos de amor y nos haces un llamado a que nos volvamos a ti.
tú nos amas tanto que diste a tu Hijo por nosotros. Y no te cansas y sigues buscándonos y sigues llamándonos con cuerdas de amor. Porque quieres que estemos contigo, que oremos contigo por una eternidad. Porque quieres que gocemos de tu presencia, Señor. Porque quieres que entreguemos nuestro corazón a ti, precioso Rey. Padre, yo te pido en esta hora que seas tú obrando y sanando, precioso Espíritu Santo de Dios. Muévete con libertad, Espíritu Santo. Tú eres el que sana, tú eres el que trae libertad, el que trae sanidad a un corazón herido, a un corazón resentido, a un corazón falto de amor. Llena nuestros corazones de amor hacia ti que eres el creador, de amor hacia ti que inviertes tanto en cada uno de nosotros, Señor. Quita la infidelidad, Señor. Quita tal vez el mirar hacia otro lugar y irnos en pos de otras cosas que son vanas, Señor. Y que nuestra mirada esté puesta en ti, Señor, que eres el autor de la vida, que nos diste vida y que nos das oportunidad para volvernos a ti, Señor. Padre, mira, Señor, la intención del corazón de cada uno, Señor. Mira compromisos que se están haciendo, Señor, delante de ti, Señor, de no volver atrás, Señor, de estar en tu presencia, Señor, de entregarlo todo a ti, precioso Dios. Glorifícate, Dios, y da la fuerza, Señor, al que estaba cansado, al que estaba desanimado, aquel que quería volver atrás, Señor. Da la fuerza, Señor, que tu diestra lo sostenga, Señor, que tú lo levantes aún con más ánimo pronto para seguir la carrera, Señor, porque en ti siempre hay oportunidad, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, que nos buscas, que nos amas. Gracias, precioso Rey. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Padre, permite que en este tiempo, en esta semana que viene, Señor, yo pueda y podamos seguir meditando en tu palabra, Señor. Entregarte todo a ti, Señor. Todo lo que somos, todo lo que soñamos, todo lo que anhelamos ser, Dios. Porque te amamos, Señor. Que esa sea la única razón de venir a este lugar y de buscarte y de entrar en la presencia. No porque necesite algo de ti, Señor, más porque te amo, Señor. Es que estoy en tu casa, Dios. Gracias, Padre precioso. En el nombre de Jesús. Amén.